Bienvenidos al canal I Love My Crochet. En la clase de hoy te traigo esta camisilla que en el frente es cuello en V y en la espalda es recta. Mírala. Es apropiada para este verano que viene y nos vamos alistando tejiéndonos cosas frescas. Esta puntada se hace a lo largo y se empieza aquí en la sisa. Te vas a tomar una medida que va de aquí debajo del brazo hasta el largo que le quieras dar y vamos tejiendo así de largo y vamos formando lo que es la sisa, las tiras, el cuello en V y en la parte de la espalda vamos a trabajar de la misma manera. En el video no te había comentado, es por si quieres hacerle esta terminación que le hice como una puntada resorte. Entonces cuando tomes la medida ten en cuenta que vas a hacer esta puntada resorte. Si no lo quieres hacer, no es necesario hacerlo. Entonces empecemos a trabajar. Para este tutorial voy a usar este hilo de la marca Círculo. Es 100% algodón mercerizado. Miren, esta bola contiene 147 gramos, 500 metros. Miren, 500 metros, rinde bastante. Y aquí recomiendan usar un gancho de 1.75 milímetros, pero en mi opinión este hilo yo no lo veo tan delgadito para usar un gancho de 1.75 milímetros. Con mi tensión, si yo lo uso, quedaría muy rígida la prenda, muy tiesa. Entonces yo decidí usar un gancho de 2.35 milímetros para que quedara más natural la prenda. Yo compré 2 bolas de esta. Al final del video o abajo en la información de este tutorial te dejo la información de cuántas bolitas me gasté, si me gasté las 2 completas o 1,5 o una sola. Entonces ya vamos a empezar con el tutorial. Antes de empezar el tutorial te quiero explicar cómo vamos a trabajar la prenda que vamos a tejer. Necesitamos hacer 2 piezas. Aquí las presento. Esta es la espalda la vamos a hacer aquí recta con nuestra sisa y unas tiritas, y la parte delantera es la que vamos a hacer con la forma de V, unas tiritas y las respectivas sisas. Esta puntada la vamos a trabajar así de largo. Vamos a hacer puntos medios y puntos deslizados. Eso es lo que consiste nuestra puntada. ¿Qué medidas necesitas para empezar? Como la vamos a trabajar de largo, vamos a empezarla aquí en un costado y te vas a tomar la medida de lo que es debajo del brazo, la sisa, hasta el largo que le quieras dar a esta prenda. Si la quieres como una blusa corta, si la quieres larguita o si la quieres como vestido. Esto es a gusto tuyo. Vas a hacer cadenas que van desde debajo del brazo hasta el largo que le quieras dar. No hay múltiplos. Y vamos a trabajar así de largo. Vamos, como ves, aquí no hay aumentos ni disminución. Aquí vamos a trabajar parejo. Y para formar aquí la sisa vamos a estar haciendo aumentos. Luego vamos a hacer las tiritas. Para aquí hacer el cuello vamos a hacer unos aumentos, unas disminuciones, aquí unos aumentos, la tirita.
y acá nuestra sisa. Y después, ya cuando tengamos las dos piezas, vamos a unirlas y así vamos a trabajar todo este tutorial. Para empezar, te vas a tomar una medida desde debajo de tu brazo hasta el largo que le quieras dar a la prenda y vas a hacer cadenas hasta llegar a esa medida. Yo hice 56 cadenas, que da los 23 centímetros que necesito desde la sisa, que es debajo de mi brazo, hasta el largo que le quiero dar, que es un poquito más larguito de la cintura. Una vez ya tengas las cadenas, no necesitamos múltiplos. Vamos a hacer, vas a bloquear esta última, vamos a subir con dos más, tomo hebra y vas a contar la número 4, de donde vamos a empezar a hacer nuestro primer punto medio. 2, 3 y aquí en la cuarta vamos a empezar tomándola desde atrás. Vamos a empezar nuestros puntos medios y debo tener 56 puntos medios. Si hice 56 cadenas, debo tener también 56 puntos medios. Lo mismo va a pasar con tu tejido. Las dos cadenas con las que subí cuentan como el primer punto medio. Así vamos haciendo puntos medios y cuando llegues aquí al final te explico cómo vamos a hacer los aumentos. Ya estoy en el penúltimo punto, voy a hacer el último y también voy a hacer un aumento para ir formando la sisa. Los aumentos solo los voy a hacer de un lado, que es nuestra sisa. Aquí, como es la parte de abajo de nuestra blusa, va recto, no necesita hacer aumentos. Voy a hacer aquí el último punto, que sería el número 56. Vamos a ver aquí. A ver que no entra. Ya. Y para hacer aumento es solo hacer otro punto medio en el mismo espacio. Entonces ahora tengo 57 puntos medios. Ahora, para hacer nuestra segunda y última vuelta del motivo, son puntos deslizados y también, como estamos aquí en la parte del aumento, vamos a hacer aumentos también. ¿Cómo se hacen los aumentos? Vamos a subir con dos cadenas. Me voy a la segunda cadena, aquí, y hago un punto deslizado. Ese es mi primer punto deslizado y ese es el aumento. Ahora me voy al siguiente punto, pero voy tomando la lazada de atrás así y hago un punto deslizado. Tomo la lazada de atrás y hago un punto deslizado, lazada de atrás y hago un punto deslizado, y así me voy por toda esta hilera hasta el final. Y cuando llegue al final es la parte donde no se hace aumentos, se sigue recto. Entonces mira, toma aquí la lazada de atrás y haces el punto deslizado.
Y al final de nuestra hilera de puntos deslizados les quiero hacer una observación que siempre tiende a saltar, nos tendemos a saltar el último punto deslizado porque creemos que ya esto ha terminado ahí. Yo les recomiendo que cuenten siempre, y el último punto se hace aquí en la segunda cadena cuando subimos para hacer estos puntos deslizados. Ahí en la segunda cadena hay que hacer también un punto deslizado. Bueno, estoy aquí en mi parte que no hago aumentos, entonces ya la próxima hilera es repetir la primera. Esta puntada es de puntos medios, puntos deslizados, puntos medios y puntos deslizados. Entonces aquí vamos a subir con 2 cadenas, que es nuestro primer punto medio. Tomo hebra. Este espacio corresponde a los 2 puntos medios y este no hago punto. Voy al siguiente y tomo la lazada de atrás y hago mi punto medio. Tomo hebra en la siguiente, la lazada de atrás, tomo hebra, la lazada de atrás. Es importante que tomemos la lazada de atrás para que la puntada quede bonita. Miren, es tomando el punto de atrás. Y mire cómo va quedando esta parte de aquí del punto deslizado, como una trencita o una línea. Tomo la lazada de atrás y hago el punto medio, y así me voy por toda la hilera. Y aquí, al llegar aquí, hay que hacer otro aumento. Aquí ya estoy en mi penúltimo punto y en el último voy a hacer aumento. Y aquí también se nos puede perder este punto deslizado que fue el aumento de la hilera anterior. Por eso siempre les recomiendo que cuenten. Tomo hebra y aquí en la lazada de atrás del punto hago el que me toca hacer y el aumento, que es otro punto en el mismo espacio. Y así se trabaja este punto en la parte de la sisa, haciendo aumentos hasta cubrir la sisa. Ahora te muestro una vez más cómo vamos a hacer los aumentos con los puntos deslizados. Se hacen 2 cadenas. Una es para hacer el punto y la otra es cadena de subida. Y en esta segunda cadena hacemos el punto deslizado. Aquí en la lazada de atrás vamos y hacemos el punto deslizado con la lazada de atrás. Y así seguimos hasta el final. En el final no hay aumentos, aquí siempre va a estar recto, y aquí aumentamos hasta cubrir la sisa de cada persona. Cada talla tiene diferentes sisas. Ustedes se van midiendo en su cuerpo hasta tener la parte debajo del brazo cubierta. He tejido ya 13 hileras y aquí he terminado con 69 puntos. Y ya me medí esto y esta es la sisa con la que quiero tener la blusa.
y esta sisa me mide 9 centímetros. 9 centímetros, que lo hice con 13 hileras. Y cuando terminemos esta última hilera, aquí la hice con puntos medios y también hice el aumento. Luego de eso vamos a hacer cadenas hasta alcanzar el hombro. Estas cadenas van a ser nuestros tirantes. Entonces vas a tomar así 1, 2, 3, 4, 5. Vas a hacer cadenas hasta llegar al hombro. Aquí le hice 25 cadenas y llegué hasta mi hombro. Estas 25 cadenas más las 69 que dejé aquí en la última hilera, en total tengo 94 puntos. Todo esto, la pieza de hombro hasta la parte de abajo de la cintura. Ya esta sería el largo definitivo de la pieza, y lo que es las 25 cadenas me miden 11 centímetros, y toda la pieza, incluyendo las 25 cadenas que hice para el tirante, todo me mide 41 centímetros hasta aquí de largo. Ahora tenemos que seguir la secuencia. Entonces, una vez ya hayas hecho las cadenas hasta alcanzar el hombro, aquí ahora que vendría a hacer la hilera de los puntos deslizados, y ahora vamos a trabajar sin hacer aumento. Vamos a trabajar todos los puntos. En mi caso 94 puntos voy a hacer ahora, 94 puntos deslizados. Entonces aquí voy a empezar con una cadena para darle altura, y hago acá mi primer punto deslizado. Aquí van 2, 3, 4, 5, y así me voy por todas estas nuevas cadenas, y también aquí por esta parte que ya hemos trabajado. Aquí ya he tejido los puntos deslizados de los 25 puntos que añadí para el tirante. Ahora, para continuar con la pieza que ya hemos realizado, es solo tomar la lazada de atrás y seguir haciendo los puntos deslizados. Tomando la lazada de atrás. Vas a trabajar así la hilera de deslizados, la hilera de puntos medios, hasta tener el grosor de la tira que le quieras dar. Como ahora estamos haciendo la parte del tirante del hombro y no vamos a hacer aumentos, te voy a mostrar cómo empezar la hilera de los puntos deslizados sin hacer aumento, que creo que en esta parte no dio oportunidad de mostrarte cómo iniciar la hilera sin aumentos. La hilera de los puntos deslizados es solo hacer una cadena para dar altura, y en el mismo la cadena para dar altura, y en el siguiente espacio aquí en donde hacemos el punto deslizado tomando la lazada de atrás.
así. Solo se hace una cadena para dar altura y listo. Y así vamos haciendo nuestros puntos deslizados. Y nos vemos aquí cuando ya tengas el grosor de la tiranta que le deseas dar. Para la tira hice 5 hileras, 3 hileras de puntos deslizados y 2 hileras de puntos medios. Ahora vamos a definir lo que es el cuello. El cuello lo vamos a hacer en forma V, y les recomiendo que usen un marcador o pongan aquí una señal para saber hasta dónde va a llegar nuestro cuello y dónde vamos a empezar a hacer las disminuciones. Yo lo hice unos punticos más arriba de la sisa, pero también si lo quieres hacer al mismo nivel de la sisa lo puedes hacer. Entonces aquí voy a hacer mis puntos medios, que es lo que me toca ahora, y cuando falten 2 puntos antes de llegar al marcador, ahí les voy a mostrar cómo se hace la disminución. Aquí ya me faltan 2 puntos antes de llegar el marcador. Aquí es donde quiero que empiece a hacer la forma de V, el cuello. Esto ya lo dejo a decisión de ustedes. Yo he dejado aquí 74 puntos y coloqué en el siguiente punto el marcador. Entonces para darle la forma de la V tenemos que hacer disminución, y se hacen con los 2 últimos puntos. Tomamos hebra, me voy al punto y no termino. Ahora me voy acá al siguiente punto, tomo hebra, paso, tengo 1, 2, 3, 4 lazadas en el gancho, tomo hebra y paso todas esas lazadas. Ahí ya hice una disminución. Ahora volteo y me toca hacer la vuelta de los deslizados, y ahí también hago una disminución. ¿Cómo se hacen las disminuciones en los deslizados? Hago una cadena, me voy aquí enseguida al punto, tomo hebra y dejo ahí pendiente. Me voy al siguiente punto, tomo hebra y esa hebra la tengo que pasar enseguida en estas 2 del punto. Así, ya hice disminución. Y ahora voy por todo hasta abajo. Voy todo hasta abajo y aquí continúo en recto. Aquí no hago disminución ni aumento, se sigue trabajando de la misma forma. Les voy a mostrar una vez más cómo disminuir. Ahora estoy aquí en mis puntos medios, me faltan 2 puntos para terminar la hilera. Tomo hebra, hago un punto medio sin terminar. Sin tomar hebra me voy enseguida al siguiente punto, tomo hebra, cuando tenga las 4 lazadas en el gancho tomo hebra y las paso todas de una. Ahí hice otra disminución. Ahora volteamos y vamos a hacer la disminución en el punto deslizado. Subimos con una cadena, me voy acá al siguiente punto, un deslizado sin terminar, me voy al siguiente punto, tomo hebra y esa hebra la tengo que pasar directo así en estas otras 2 de una.
Así hice la disminución y así voy a hacer disminuciones hasta tener la profundidad del cuello o del escote que le quieras dar a esta prenda. Y te recomiendo que termines el escote con la hilera de puntos medios, porque en la mitad deberíamos tener en la mitad de todo nuestro cuello, una vez vayamos a ir disminuyendo en la mitad de nuestro cuerpo, deberíamos quedar con una hilera de puntos deslizados sin aumento y sin disminución, pareja. Ahí nos vemos nuevamente. He disminuido hasta llegar a la mitad del busto. He tejido 19 hileras en esta parte de lo que es el cuello en V, y estas 19 hileras miden 13 centímetros y medio. Ustedes van a ir disminuyendo, van a ir probándoselo hasta llegar a la mitad de lo que es aquí su busto. En total aquí tengo 37 hileras y esto aquí me mide aproximadamente 18 centímetros. Si quieres que esto te quede ajustado, hazlo un poquito menos de tu medida, porque esto estira un poquito, esta puntada estira, miren todo lo que estira. Y si lo quieres holgadito, es hacerle un poquito más de hileras, y también aquí haces las hileras hasta llegar a la mitad de tu busto o la profundidad que le quieras dar a el escote. Vamos a terminar aquí en los puntos medios. Ahora la línea que va a quedar aquí en toda la mitad de nuestro escote debe ser puntos deslizados, y en esos puntos deslizados no vamos a hacer aumentos, vamos a tejer parejo. Yo aquí he quedado con 55 puntos medios. Ahora tengo que hacer 55 puntos deslizados. Voy a subir con una cadena y en este mismo espacio, tomando la lazada de atrás, hago los puntos deslizados. Y así voy hasta el final de esta hilera. Una vez terminemos la hilera que está en toda la mitad de nuestro busto o de la mitad de la parte delantera de nuestra blusa, vamos a hacer ahora el otro lado de la blusa. Estamos exactamente en la mitad, y para que tome ya la forma de la V, ahora tenemos que trabajar aumentos en este lado. Vamos a empezar ahora con los puntos medios, y al final vamos a hacer acá en el último punto un aumento de los puntos medios. Aquí seguimos trabajando parejo. Para empezar, vamos a subir con 2 cadenas, que es nuestro primer punto medio, y aquí en el siguiente espacio vamos a hacer el segundo punto medio y trabajamos puntos medios hasta llegar al final
para hacer los aumentos. Ahora aquí al final de esta hilera de puntos medios vamos a hacer un aumento aquí en este último punto. Vamos a hacer 2 puntos medios juntos, uno y 2. Ahí va a estar nuestro aumento. Yo te recomiendo que con un marcador marquemos aquí nuestra hilera de la mitad para orientarnos, porque debemos hacer aquí el mismo número de hileras que hicimos acá en este lado del escote. Ahora vamos a hacer los aumentos de los puntos deslizados. Vamos a voltear, vamos aquí, te recuerdo cómo hacer los aumentos de los puntos deslizados. Vamos a subir con 2 cadenas y en la segunda cadena vamos a hacer aquí un punto deslizado. Ahora en la siguiente hacemos puntos deslizados tomando las lazadas de atrás, y así seguimos trabajando. Vamos a ir haciendo aumentos hasta tener el mismo número de hileras en este lado del escote. En mi caso yo hice 19, ahora tengo que hacer 19 aumentando. Aquí ya he terminado con la otra parte del cuello y ya tengo la forma de la V. Una vez ya tengas tu cuello terminado, hay que subir aquí con cadenas para hacer esta tiranta, pero vamos a contar las cadenas desde aquí, desde donde empezamos el cuello. Vas a contar punto por punto cuántas dejaste aquí. En mi caso aquí yo tengo 20 puntos. Dejé 20 puntos libres y empecé el cuello acá. Aquí entonces voy a subir con 20 cadenas. Una, 2, 3, 4, 5, hasta tener las 20. Aquí ya tengo mis 20 cadenas. Tú vas a tener el número que tú dejaste aquí en la tira. Ahora la puntada que viene es la de los puntos deslizados. Los vamos a hacer ahora parejos, sin aumentos y sin disminuciones. Después de mis 20 puntos voy a bloquear este último, hago una cadena para subir y aquí en el que tenía bloqueado empiezo mi primer punto deslizado y voy a hacer puntos deslizados por todos esos 20 cadenas que hice y también aquí en este tejido. Y ahora que ya hice mis 20 puntos deslizados, continúo trabajando en esta hilera que ya teníamos hecha y aquí tomo la lazada de atrás
y sigo haciendo mis puntos deslizados. Y ahora voy a trabajar todos los puntos sin aumento, todos parejos, hasta tener el grosor de la tiranta, que va a ser el mismo grosor que tuviste aquí. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. La tiranta tiene 5 vueltas. Voy a hacer esas 5 vueltas o hileras y nos vemos ya para hacer la sisa de este lado. Miren, así va quedando. Ya terminando lo que es las hileras para la tirita, vamos a contar aquí el mismo número de puntos con los que subiste aquí después de terminar la sisa. En mi caso yo subí con 25 cadenas. Aquí voy a contar 25 cadenas y en la número 25 voy a colocar aquí el marcador que me indica ahora que terminé con puntos deslizados. Ahora vienen los puntos medios. Voy a tejer hasta el marcador y ahí voy a hacer una disminución. Voy a tejer hasta que hagan falta 2 puntos antes del marcador para hacer la sisa, esto que está aquí. Aquí las vamos a hacer con disminuciones. Entonces vamos a empezar haciendo nuestros puntos medios. Voy a tejer todo hasta que me hagan falta 2 puntos antes del marcador para hacer la disminución de la sisa. Aquí ya me faltan 2 puntos para hacer la disminución de lo que es la sisa. Voy a recordarte cómo hacer las disminuciones. Tomo hebra, voy al primer punto y no termino el punto medio. Sin tomar hebra me voy al siguiente punto, tomo hebra y ahora que tengo las 4 lazadas tomo hebra y paso todo. Ahí hice ya una disminución. Volteamos y vamos a hacer la disminución de los puntos deslizados. Una cadena aquí en este espacio, tomo hebra, paso la hebra por ese punto y dejo ahí pendiente. Me voy para el siguiente espacio, tomo hebra y esa hebra va a pasar directo en estas dos. Así ya hice la disminución de los puntos deslizados y me sigo deslizando hasta el final y voy a seguir haciendo disminuciones hasta completar la sisa. En mi caso yo hice 13 hileras para completar mi sisa. Debes hacer el mismo número de hileras que hiciste aquí al comienzo para la sisa. Aquí el mismo número de hileras, las vas contando y debes terminar con el mismo número de puntos con los que empezamos en esta pieza. Disminuye, vas disminuyendo y así va tomando forma nuestra blusa.
Aquí ya he terminado la sisa de este lado y también la pieza que vamos a usar para la parte delantera de nuestra blusa. Aquí terminé con el mismo número de hileras que hice en esta sisa y terminé con el mismo número de puntos con los que empecé. Aquí terminé con 56 puntos. Trabajamos en lo que se llama espejo. Debemos tener las mismas medidas y los mismos puntos en cada lado. Una vez termines esta parte de nuestra blusa, la parte delantera, vamos a hacer la espalda. Aquí yo ya empecé con esta. Esto se hace de la misma manera como empezamos esta pieza. Vamos a hacer la misma sisa, va a medir lo mismo y va a tener el mismo número de puntos y de hileras. Y una vez termines la sisa, vas a subir con el mismo número de puntos que subiste para hacer acá las tirantas. Aquí yo subí con 25 puntos y vas a hacer la tiranta del mismo grosor de esta tiranta. Todo debe estar bien justo a la medida. Si hacemos aquí, estamos a la misma medida y del mismo largo. De la misma manera lo hacemos. Ahora, cuando ya termines la parte de la tiranta, aquí ya yo tengo mis 5 hileras, 1, 2, 3, 4 y 5. Va a variar aquí un poco con respecto a la pieza de adelante, porque la espalda no le vamos a hacer la forma de la V. La espalda la vamos a trabajar recto atrás y tú vas a decidir qué tan largo le vas a hacer la parte de la espalda. Aquí coloqué el marcador en el número 11. Voy a dejar toda esta parte de la espalda y voy a empezar aquí o a terminar aquí la hilera que me corresponde, que es del medio punto. Voy a tejer hasta acá y vamos a tejer recto. ¿Y cuántas hileras vamos a tejer? Debemos tener las mismas hileras que en esta pieza. Aquí en mi cuello yo hice 19 piezas, 19 hileras, perdón. Aquí hay 19 y aquí hay otras 19. 19 más 19 es 38, más esta que está en la mitad, más 1, 39. Entonces yo debo hacer en la espalda 39 hileras, pero rectas. No le voy a hacer esta forma. Ustedes también hacen sus cálculos, suman la parte del cuello de un lado, esta parte del cuello de otro, y no se les olvide sumar la parte de aquí del centro, la de los puntos deslizados que hicimos parejas sin aumento ni disminución. Y ya así trabajamos recto. Entonces aquí voy a empezar voy a subir con 2 cadenas, que es mi primer punto deslizado, y voy a hacer puntos deslizados hasta el marcador. Así me voy hasta llegar al marcador.
Aquí ya he tejido la primera hilera de lo que es la espalda hasta el marcador, y aquí me voy a ir recto parejo hasta tener mis 39 hileras, y les voy a mostrar una vez más cómo hacer el punto deslizado sin aumentos ni disminución. Siempre vamos a subir con una cadena, me voy a la siguiente cadena, esta cadena que tenemos aquí es de altura y la siguiente corresponde al primer punto deslizado, y ahí lo hacemos y trabajamos en las lazadas de atrás este punto deslizado. Y así me voy hasta tener toda mi espalda realizada. Ya he realizado las 39 hileras de la espalda, todas de forma recta. Ahora tengo que subir aquí con cadenas para hacer la tiranta. Vas a contar desde donde empezaste las hileras para la espalda, vas a contar cuántos puntos dejaste aquí. En mi caso yo dejé aquí 12 puntos, entonces voy a subir con 12 cadenas. Tú vas a subir con el mismo número que dejaste acá, a este lado. Entonces voy a hacer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5, y nos vemos. Una vez ya tengas el número de tus cadenas para la tira, vas a bloquear esta última tirita, vas a hacer una cadena para subir, y donde tienes bloqueado vas a empezar los puntos deslizados. Voy a hacer 12 puntos deslizados, que son las 12 cadenas que subí, y después continúo con el resto de la hilera. Una vez hayas hecho los puntos deslizados en las cadenas con las que subiste, vamos a seguir trabajando normalmente el punto deslizado en el resto de puntos que tenemos. Y así trabajamos todo hasta el final. Después trabajamos los puntos medios y vamos a hacer hileras hasta tener el grosor de nuestra tira. En mi caso son 1, 2, 3, 4, son 5 hileras. Las voy a trabajar parejas. Una vez ya tengamos la tirita hecha, vamos a colocar el marcador donde empezamos a hacer la sisa. Aquí vamos a dejar el mismo número de cadenas con las que subimos. En mi caso yo subí con 25 cadenas y aquí he dejado 25 puntos y he colocado el marcador. Ahora voy a hacer una hilera de puntos medios, y aquí ya voy a empezar a hacer disminuciones, y las disminuciones se hacen en los dos últimos puntos antes de llegar al marcador.
Te voy a mostrar una vez más cómo hacer la disminución. Ya aquí tengo 2 puntos antes del marcador y vamos a hacer la disminución para ir formando lo que es la sisa. Aquí hago un punto medio sin terminar, sin tomar hilo. Me voy al siguiente punto, tomo hebra, saco, tomo hebra y paso todos, y así he realizado una disminución. Ahora voy a hacer las hileras de los puntos deslizados, que también voy a hacer disminución. Subo con una cadena y en la siguiente cadena, el siguiente espacio, introduzco el gancho, tomo hebra pero no hago el punto. En el siguiente espacio introduzco el gancho, tomo hebra y esa hebra la paso así enseguida, y ahí ya hice una disminución. Y así hago las disminuciones hasta tener completa la sisa. En mi caso tengo que hacer 13 hileras. Todas las piezas deben tener el mismo número de hileras en las sisas. Y también debo terminar con el mismo número de puntos con los que empecé esta pieza aquí. Una vez ya tenemos nuestras 2 piezas hechas, aquí tengo la parte de la espalda, que es la última que estaba haciendo, y ya hice lo que es la última hilera, que es de puntos medios, y ahí quedó. No corten el hilo, este hilo nos sirve para ahora unir. Vamos a unir así lo que es sisa de la espalda con sisa de la parte de adelante, y vamos a unir en el derecho. Vamos a hacer aquí, para unir las 2 piezas, unos puntos deslizados, que al hacerlo al derecho va a parecer como si estuviéramos haciendo una hilera de puntos deslizados. Aquí ya me acomodé para explicarte mejor cómo vamos a unir las 2 piezas. Aquí está la espalda, aquí está la parte de adelante, y esta es la sisa de la espalda y la sisa de la parte de adelante. Estamos en el derecho de la prenda y vamos a unir haciendo puntos deslizados. Voy a buscar aquí el primer punto, tomo aquí la hebra y la paso acá, el primer punto, y ahí ya hice mi primer punto deslizado. Ahora me voy para el siguiente punto, tomo esta hebrita de adelante, me voy para el siguiente punto, tomo esta otra hebra, tomo hebra y paso todo así de una. Voy para el siguiente punto, busco en el otro espacio, aquí tomo hebra y paso todos esos puntos, y así me voy a ir uniendo toda esta prenda. Vamos a ver si puedo mostrarlo mejor. Me voy acá al siguiente punto, busco el siguiente punto, miren, tomo esta hebra
tomo hebra y paso enseguida para hacer un punto deslizado. Y así voy uniendo la pieza hasta llegar ya al final. Y como tengo la misma cantidad de puntos, no me deben sobrar ni faltar. Lo voy a hacer aquí hasta el final, y de esta misma manera voy a unir el otro costado, y ya quedó unida. Y así quedó unida nuestra prenda, lista para medírnoslas. Aquí ya tenemos unidas nuestras piezas y mira, la costura no se nota. Mira, esta es la que hicimos para unir las dos piezas. No se ve. Miren, queda perfecta la costura. Yo esto me lo medí y siento que quedó un poco corta. Me gusta que quede más larga, pero ustedes, si les queda bien, ustedes la pueden dejar así. Queda bien. Esta parte de abajo no necesita ningún detalle, pero yo le voy a hacer unas vueltas de punto resorte, de un punto medio y un punto en relieve por delante, pero eso no es obligatorio. Y voy a aprovechar que tengo acá hilo, no lo voy a cortar, y voy a hacer esa puntada resorte. Y aquí te voy a mostrar cómo la voy a hacer. Vamos a subir con 2 cadenas, y aquí en el espacio donde hicimos los puntos medios vamos a hacer un punto medio. Y aquí en el espacio de los puntos deslizados vamos a tomar el punto deslizado de esta manera para hacer un punto en relieve por delante, aquí exactamente en la hilera de los puntos deslizados. Voy a tomar el gancho así por atrás del punto, tomo hebra y aquí hago un punto alto. Los puntos en relieve son puntos altos. Ahora aquí hago un punto medio. Aquí hago un punto en relieve por delante. Ahora aquí en el espacio de las hileras de puntos medios, aquí hago un punto medio. Aquí hago un punto en relieve por delante. Aquí un punto medio. Aquí en la hilera de los deslizados en relieve por delante, y ahora aquí hago un punto medio. Tratar de insertar, ok, bien. Y aquí, si ves cómo lo estoy tomando, tomo hebra y hago en relieve por delante, y así me voy por toda esta vuelta. Ya voy a cerrar la vuelta aquí en las
me falta hacer acá un punto medio, y aquí en la tercera, en la segunda cadena voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora, para que esta me quede en relieve, inserto el gancho atrás, tomo hebra y lo paso así. Hago 2 cadenas. Y ahora vamos a hacer los puntos como se presentan. Este es un medio punto, hago un medio punto. Este es en relieve por delante, lo tomo en relieve por delante. Este es medio punto, hacemos medio punto, y este es en relieve por delante, lo hacemos en relieve por delante, y así me voy a ir por toda esta vuelta y las siguientes vueltas que necesites, hasta el largo que le quieras dar. Esto es opcional, lo puedes dejar sin esto y también queda bien. Le hice 4 vueltas aquí en la parte de abajo y miren cómo quedó. Aquí en la parte del brazo le hice alrededor puntos bajos. Las tiras las uní de la misma forma como uní aquí a los lados y quedó así. También le voy a pasar aquí puntos bajos en el cuello, en toda esta parte de aquí de la espalda y de las tiras. Le voy a mostrar cómo lo hacemos, y de la misma forma vas a hacer también la parte de la manga o la parte del brazo. Vamos a unir nuevo hilo, y vamos a ir también escondiendo hebras. Vamos haciendo puntos bajos, aquí vamos tomando puntos, haciendo puntos bajos. Tomando aquí la hebra de este punto que está en la tiranta, y aquí estoy escondiendo las hebras. Así me voy yendo por toda la parte de la tiranta, y cuando nos encontremos ya aquí en el cuello, en la mitad, para que se siga viendo la forma de la V, nos vemos aquí, porque aquí se hace algo distinto para que siga manteniendo esta forma de V. Ya he llegado aquí en toda la mitad del cuello, donde está la parte más profunda del cuello, y para conservar esa horma con nuestros puntos bajos vamos a hacer lo siguiente. Aquí tomo hebra, saco, pero no hago el punto bajo. Me voy acá a este espacio,
tomo hebra, ahora tengo 3 hebras en el gancho, tomo hebra y paso todo. Y de esta forma seguimos conservando la forma del cuello. Y aquí vamos a seguir haciendo puntos bajos, por todo el resto de nuestro cuello, en las tiras y también aquí en la espalda. Y ya terminando los puntos bajos aquí en nuestro cuello, ya hemos terminado esta hermosa prenda y hemos llegado al final de nuestra clase. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.